Los principales protagonistas de esta etapa de la historia universal, en primera instancia tenemos a Cristóbal Colón. Él es originario de Italia. Se cree que nació en Génova en el año de 1451. Y digo que se cree porque todavía se sigue investigando al respecto de cuál es el verdadero lugar de origen de este personaje, de este navegante y cartógrafo, que desde muy pequeño él inició a navegar, sobre todo por el mar Mediterráneo, adquiriendo así experiencia en lo que posteriormente será para él el viaje del descubrimiento de América. Él va a tener su principal motivación de buscar una ruta directa hacia las Indias y hacia la China, precisamente porque Constantinopla había sido tomada por los turcos y era una necesidad para él y sobre todo para los europeos encontrar esta ruta que les permita tener un comercio y obtener las riquezas que ellos ambicionaban. Él descubrirá nuestro continente en 1492 y posteriormente realizará 3 viajes, haciendo un total de 4 viajes a nuestro continente. Él va a morir el 20 de mayo de 1506 sin siquiera saber que había descubierto un nuevo continente. Otros protagonistas muy importantes en esta parte de la historia son los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En el año de 1479, ambas coronas se unifican y hacen de España una nación más poderosa. Esta unificación permitió precisamente de que pudiesen financiar, dar el dinero y las embarcaciones a Cristóbal Colón para hacer el viaje hacia el Nuevo Mundo, que posteriormente será el descubrimiento de América. Cristóbal Colón va a ser un buen empleado y va a trabajar para, en este entonces, sus jefes, cosa que al inicio no fue nada fácil el hacer los procedimientos para obtener estos recursos que le permitiesen hacer un viaje que en esta época, en este siglo, era muy complicado, arriesgado y difícil de realizar. El planteamiento que Cristóbal Colón hace principalmente era que la Tierra era redonda y no plana como se creía. En la gráfica podemos ver cómo era el mundo que se visualizaba en estas épocas, en el siglo XV, que la Tierra era plana, que las dimensiones eran reducidas, pues solamente se conocía África, Europa y parte de Asia. Algunos creían que si se navegaba por el oeste, estas embarcaciones podrían caer a un espacio que de repente iban a encontrarse con monstruos, fuego o agua hirviendo, que más adelante se verá confirmada que esta teoría de la Tierra reducida y de la Tierra plana fueron totalmente descartadas, porque con las teorías y el pensamiento de Cristóbal Colón al respecto de la redondez de la Tierra, con este viaje se va a demostrar que la Tierra precisamente era como la que hoy conocemos, e incluso las dimensiones van a ser un poco más grandes como las que se creían por estos años. Las gestiones que va a realizar Cristóbal Colón, él va a ofrecer su idea de la esfericidad de la Tierra, que navegar por el oeste se podía llegar hacia la India y la China, fueron ofrecidos a los reyes de Portugal e Inglaterra, al rey João II de Portugal o Juan II de Portugal, pero siempre fue denegada, siempre tuvo la negativa por parte de estos reyes, que posteriormente va a motivar a Cristóbal Colón a solicitar a los reyes de España, Isabel y Fernando, esta ayuda, sobre todo económica, que no solamente en una primera entrevista, sino en varias conversaciones, y finalmente ellos van a confiar las ideas de Cristóbal Colón y financiaron así el primer viaje, que posteriormente va a tener otros 3. Cuando se acepta la ayuda económica, los reyes católicos y Cristóbal Colón firmarán el 17 de abril de 1492 la capitulación de Santa Fe. Es un documento en el cual se le confieren, en principio, la ayuda económica a Cristóbal Colón, los 3 navíos que van a acompañar a este primer viaje, y se le va a dar el título de almirante del mar Océano y darle el 10% de todas las riquezas que iba a descubrir y atraer a Europa finalmente con el viaje de exploración que iba a tener Cristóbal Colón. Los factores que van a posibilitar este descubrimiento, sobre todo, van a permitir el desarrollo de esta navegación fueron los avances técnicos, ya que a finales del siglo XV se va a perfeccionar los instrumentos de navegación. Todas las herramientas necesarias van a permitir y favorecer que tenga éxito
este viaje, sobre todo al descubrir nuevas tierras. Lo intelectual, puesto que ya a finales de este siglo la difusión y la impresión de libros va a ser evidente y el conocimiento humano va a extenderse, sobre todo en los continentes de Europa y Asia. Otro de los factores que posibilitaron este descubrimiento fueron los factores económicos, ya que los principales reyes de Europa tenían la necesidad de las especias que, como sabemos, habían sido bloqueadas por los turcos en la ciudad de Constantinopla, principal puerto y centro comercial de la época. Dentro de otros factores vamos a ver el espíritu misionero y aventurero de los navegantes. Misioneros porque ellos también querían expandir la religión y aventureros porque, de acuerdo a las influencias de los antecesores, los portugueses y los italianos, precisamente ellos buscaron el honor y las riquezas en búsqueda de estas rutas alternativas que les iban a permitir obtener el éxito que posteriormente se va a dar. Los barcos salen de Cristóbal Colón, tiene la posibilidad del apoyo económico y financiero de los reyes. Una vez que obtuvieron estos recursos, no fue fácil la obtención de la tripulación, puesto que se creía que al final del horizonte ellos iban a caer a un abismo plagado de fuego, de monstruos o agua hirviendo, lo cual no todos los navegantes de la época estuvieron motivados. Es por eso que incluso algunos presos tuvieron que ser reclutados para acompañar a Cristóbal Colón en este primer viaje, saliendo un 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos de la Frontera para descubrir una nueva ruta hacia la India y el Oriente, precisamente surcando el Océano Atlántico por el oeste. Él va a salir con 3 barcos que se llamarán La Niña, La Pinta y La Santa María. El 12 de octubre de 1492, y después de varias semanas de navegación por el Océano Atlántico, en la mañana de este día, Rodrigo de Triana, estando él sobre el mástil de La Pinta, divisa nuestro continente y grita: tierra, tierra a la vista, llegando por primera vez a lo que será nuestro continente americano. Este primer viaje, que se va a dar en 1492, tiene esta ruta como la que estamos observando en estos momentos. Inicialmente, ellos llegan a la isla de Guananí, se denomina así en el vocablo de los personajes que vivían en este sector, pero fue denominada o bautizada por Cristóbal Colón como la isla de San Salvador. Y lo llama San Salvador porque durante las semanas y días de viajes, la tripulación, al no tener tierra a la vista, querían regresar a Europa e incluso amenazaron de muerte a Cristóbal Colón si no llegaban a obtener tierra firme, ¿no? Y es por eso que Cristóbal Colón, previo a ello, cuando llegan a las islas, lo denomina San Salvador. Hoy en día, esta forma parte del archipiélago del país conocido como las Bahamas en Centroamérica. Seguro de haber llegado a la India, y es por eso que quizás a nosotros, inicialmente, luego del descubrimiento de América, malamente se les llama indios, porque Cristóbal Colón nunca supo que se había llegado a un nuevo continente. Él creyó que se hallaba en alguna zona de la India, en el continente asiático, y así los nativos americanos recibieron la denominación de indios, pero que quizás la forma correcta de haberlos denominado hubiese sido nativoamericanos. Pero repito, Cristóbal Colón nunca supo en este primer viaje que había llegado a América y posteriormente llevará las riquezas a los reyes para los siguientes financiamientos que va a recibir para un segundo, tercer y cuarto viaje. Es así que luego de algunos meses, del año de 1493 hasta 1493, se va a realizar este segundo viaje, en el cual ya Cristóbal Colón, llevando estos ejemplos de riquezas, los reyes van a apoyar con 17 barcos y 1.200 hombres, descubriendo diferentes islas como Haití, República Dominicana, a la cual lo denominó la Española, y aquí funda la primera ciudad o pueblo denominada La Isabela. El tercer viaje se va a dar entre 1498 y el año de 1500, llevando Cristóbal Colón 8 navíos, 226 tripulantes, y aquí empieza a explorar la isla de Trinidad y por primera vez llega a nuestro continente sudamericano, explorando las costas de lo que hoy en día es Venezuela. El cuarto y último viaje que Cristóbal Colón realiza a nuestro continente se va a dar entre 1502 y 1504, solamente llevando 4 navíos y
1.502 hombres. Llegó a lo que hoy en día son las islas de Puerto Rico, el sector de Centroamérica comprendido por Honduras y Panamá, y así exploró el litoral de lo que es hoy Centroamérica. Las rutas seguidas por los españoles y portugueses para llegar a Asia, como vemos en la imagen, tuvieron éxito inicialmente en manos de los reyes y de Cristóbal Colón porque fueron financiados y llegando a lo que hoy en día es Centroamérica y parte de Sudamérica. Pero solamente los portugueses, casi en paralelo a la época del descubrimiento, solamente navegaron por las costas de África, dificultando el viaje hasta llegar a las zonas de la India. Los españoles fueron los primeros entonces en llegar a nuestro continente. Las consecuencias del descubrimiento de América vamos a mencionar que son 5: lo social, lo económico, lo cultural, lo político y lo científico. Vamos a ir analizando cada una de estas 5 consecuencias del descubrimiento de América. En primera instancia, las consecuencias sociales. Cuando Cristóbal Colón llega a nuestro continente, va a aparecer la burguesía, es decir, grupos sociales que son poderosamente, económicamente más ricos que otros. Se van a dar precisamente la diferenciación de trabajo y de adquisición de riqueza. La emigración de los europeos a América se va a dar de una forma masiva, principalmente hombres, posteriormente lo harán las mujeres. Producto de ello, se va a dar un mestizaje racial. Europeos y americanos van a obtener esta posibilidad de mestizaje racial, generando precisamente a los criollos, a los que van a nacer en estas tierras nuevas, en estas tierras americanas. También un aspecto negativo es la existencia de nuevas enfermedades y epidemias que fueron traídas a nuestro continente, que inicialmente no se sabía qué tipo de curas podían tener, lo cual trajo incluso muerte de cientos, incluso de miles de americanos, ¿no?, en el proceso del descubrimiento. Otro aspecto negativo dentro de la consecuencia social es que se va a dar un tráfico de esclavos, sobre todo traídos desde el África, ¿no?, contra su voluntad a este continente, inicialmente para servir a los españoles que iban a tomar posesión de estas nuevas tierras. Y finalmente, el exterminio de las poblaciones indígenas, puesto que va a haber una gran matanza de miles de personas, sobre todo a estos lugares que inicialmente fueron llegadas o estuvieron en mano de los españoles. El segundo tipo de consecuencias serán las consecuencias de carácter económicas. El afán de nuevas rutas comerciales, ¿no? Luego de la llegada de Colón a América, otros países como Italia, Inglaterra y Portugal van a continuar y van a tratar de explorar nuevos sectores en este nuevo continente, porque posteriormente a la muerte de Cristóbal Colón se va a determinar que estas tierras son tierras nuevas. Y además de la extracción del oro y plata, que muchas toneladas fueron llevadas al antiguo continente o al viejo continente. El tercer tipo de consecuencias son las consecuencias culturales, puesto que va a haber choque de tradiciones y costumbres traídas desde Europa y precisamente ligadas también con las tradiciones que se van a encontrar aquí en América. Las danzas, las costumbres, las comidas van a dar también un mestizaje cultural. Se va a implantar el idioma español a gran parte del continente americano, sobre todo los países que van desde Centro y Sudamérica. Posteriormente van a llegar los portugueses a lo que hoy en día es Brasil y los ingleses a lo que hoy en día es Estados Unidos y posteriormente también a lo que serán los franceses en la zona del actual Canadá. Otro aspecto importante también de las consecuencias de nuestro descubrimiento de América es la evangelización, principalmente nuestra religión cristiana católica, que también fue una motivación que los reyes brindaron a Cristóbal Colón para darle el financiamiento económico que permitió el desarrollo de este descubrimiento de América. Otra consecuencia son las políticas. Posterior a la llegada de Colón a América y la posterior migración europea, se va a consolidar a España como la primera potencia mundial a inicios de este nuevo siglo. Se va a dar un proceso de conquista y colonización, principalmente a lo que vendría a ser hoy Centroamérica, México y Sudamérica, lo que hoy en día es nuestro país. Hernán Cortés en México y Francisco Pizarro a nuestro país, al Perú. Y por ende, también se van a formar los imperios coloniales. Vemos en esta gráfica, en este mapa, cómo España tuvo gran porcentaje del territorio americano bajo su jurisdicción,
hasta aproximadamente 300 años después, cuando los países empiezan a independizarse y a tomar una nueva autonomía en el desarrollo y el manejo de sus territorios. Finalmente, la quinta consecuencia del descubrimiento de América es que se confirma la redondez de la Tierra y negar que la Tierra era plana. Esta también fue una consecuencia importante que hasta el día de hoy sabemos era cierta la teoría y postura que Cristóbal Colón mencionaba en sus planteamientos. La ciencia de la geografía se va a desarrollar, puesto que se va a determinar que este nuevo continente o este nuevo sector no era las Indias ni la China, sino era un continente inexistente para ellos durante el siglo XV hacia atrás, puesto que se había perdido todo tipo de contacto con el continente americano luego del proceso del poblamiento de América. Y además se van a dar la creación de nuevos instrumentos y perfeccionamientos de herramientas e instrumentos para la navegación, lo cual va a permitir que muchos otros países europeos tengan injerencias e influencias en nuestro territorio. Finalmente, el nombre de nuestro continente, América, se lo debemos a Américo Vespucio. Américo Vespucio fue un navegante italiano que también desde muy pequeño, muy joven, acompañó a muchos navegantes en el Mediterráneo y en el Atlántico, pero él estuvo desde muy joven siempre al servicio del reino de Portugal y de la corona de Castilla. Él, posterior a la muerte de Cristóbal Colón, precisamente se le va a dar esta denominación en honor a él, porque él es uno de los primeros que se da cuenta y dibuja los primeros mapas de nuestro continente. Se le considera como el primer europeo en comprender que estas tierras descubiertas por Cristóbal Colón conformaban un nuevo continente. Por esta razón, el cartógrafo Martin Valdés Müller, en su mapa de 1507, utiliza el nombre de América en su honor como designación al nuevo mundo. Quizás, si se hubiesen dado cuenta de que Cristóbal Colón descubrió estas nuevas tierras, estando él en vida, probablemente América se hubiese llamado Colombia, ¿no? Y no América, como posteriormente se le va a denominar hasta el día de hoy. El relato a menudo fantástico y contradictorio de sus viajes lo han ubicado como una de las figuras más controvertidas de la era de las exploraciones, porque él, es cierto, acompañó a Cristóbal Colón en algunos de sus viajes, pero finalmente la historia le va a atribuir a él y a su nombre el nombre que precisamente nuestro continente tiene hasta el día de hoy. Entonces, espero, chicos, que hayan entendido la sesión el día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Vamos a estar ahora atentos a las instrucciones que te voy a dar para poder realizar las actividades que tenemos pendientes para el día de hoy.